Bueno, pues sí, son ya 25 años de que emergió el campo de estudios de las políticas públicas en México, con la primera publicación de Luis F. Aguilar en 1990, el primer artículo en una revista en el cual se habla del enfoque de políticas públicas de manera específica, enfoques como el de Pressman y Wildawski, como el de Lowy, diversos autores que antes eran estudiados en otros países y que ahora a partir de 1990, o más bien desde 1990 para acá, han venido utilizándose para entender mejor a las políticas públicas en México. 25 años en los cuales pues el campo de las políticas públicas es un campo ya en buena medida consolidado, en un campo visible al menos, porque hay docenas de publicaciones sobre políticas públicas, porque hay pues ya el uso del término políticas públicas en la televisión, en los periódicos, en la academia, y por lo tanto pues estamos contentos de que se haya llegado ya a este nivel de estudio de las políticas públicas en México, en distintos ámbitos, en el ámbito federal, en el ámbito subnacional, gubernamental subnacional, es decir, en los estados, en el ámbito de los partidos políticos, en el ámbito de la prensa. Vamos a analizar cómo y en qué medida se hace el análisis de políticas públicas en México en todos estos ámbitos. Entonces, por primera vez se va a presentar un diagnóstico sobre cuál es el estado del análisis de las políticas públicas, del análisis profesional, en qué medida, por ejemplo, en el gobierno federal se hace un análisis profesional de las políticas públicas, en qué medida ese análisis se hace también en los estados, en qué medida se hace en los partidos políticos, en las organizaciones de la sociedad civil, en los medios masivos de comunicación, y por lo tanto es muy importante pues porque va a dar pues una idea de cuál es el estado actual del análisis de las políticas públicas en México. Imaginen una organización peruana que tenga 60.000 millones de dólares de ingresos al año, que tenga 1.5 millones de trabajadores y que tenga más o menos 100.000 sucursales a lo largo de todo el país. Imaginen además que esa organización peruana tiene 30 millones de clientes directos. Más o menos así es el Estado peruano. Pero el Estado no solamente es imponente por su magnitud, es imponente también por la responsabilidad que tiene, porque el Estado es el encargado de que todos los ciudadanos tengamos oportunidades suficientes para ser desarrollados y salir adelante. Desde hace 6 años vengo trabajando en políticas públicas desde adentro y hoy más que nunca estoy convencido que las políticas públicas son la forma más real, concreta y poderosa de transformar el país y llevar desarrollo a millones de personas. Y estoy convencido también que para que esto suceda se requiere a la mejor gente posible, al mejor talento dentro de las políticas públicas. Cuando salí de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar con Muhammad Yunus. Muhammad Yunus es un economista de Bangladesh que revolucionó los microcréditos para llevarlos a las personas de escasos recursos y por eso ganó el Premio Nobel de la Paz. El gobierno de Caldas, que es una ciudad más o menos a unas 8 horas de Bogotá, en Colombia, como parte de sus políticas públicas lo contactó y le pidió que le ayuden a resolver problemas sociales. Y uno de los principales problemas sociales que había en Caldas era la malnutrición de sus niños. 1 de cada 3 niños en Caldas tenía malnutrición o riesgo de malnutrición. Entonces empezamos a analizar, oye, ¿cuáles son los hábitos alimenticios que tienen los colombianos? Y nos dimos cuenta, que era muy fácil darse cuenta, que los colombianos consumen todos los días o casi todos los días la panela. La panela es un producto hecho en base a caña de azúcar y que los colombianos consumen con el café, con el té, en postre, con leche. Entonces pensamos, oye, si consumen todos los días panela y tienen un problema de malnutrición, ¿por qué no fortificamos la panela? Es decir, ¿por qué no introducimos en la panela esos micronutrientes que los colombianos, los niños colombianos necesitan para desarrollarse?
Los micronutrientes son pequeñas partículas sin las cuales nuestro cuerpo no funciona, como por ejemplo el zinc, la vitamina A, el hierro. Entonces, bueno, nosotros no teníamos ninguna experiencia en fortificación de alimentos, solo se nos ocurrió esta idea. Y contactamos a una de las empresas más grandes del mundo en fortificación y les contamos lo que queríamos hacer. Y nos dijeron, mira, no tengo idea si es posible, pero te puedo prometer que lo vamos a intentar. Entonces eso pasó. Vinieron a Caldas, hicimos las pruebas, se llevaron las muestras a Bogotá y después de unas 2 semanas más o menos nos llamaron. Recuerdo haber recibido esa llamada y nos dijeron, estamos sorprendidos. Los resultados han sido mucho más exitosos de lo que nosotros esperábamos. De 10 micronutrientes que hemos introducido, 7 han logrado sobrevivir de forma adecuada. Entonces en ese momento se pudo probar que la panela podía ser fortificada y unos meses después ya era distribuida en algunas escuelas de Caldas a los niños. Y ahora ese producto tiene el potencial de llegar eventualmente a 250.000 niños de Caldas y quién sabe quizá a los 10 millones de niños que hay en Colombia. En ese momento aprendí la capacidad de transformación que tenían las políticas públicas. Después de un año viviendo en Colombia, decidí volver al Perú y entré al sector público, a trabajar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que acababa de ser creado. Y ahí teníamos un reto enorme. El reto que nos dieron fue, ¿cómo creamos un programa de alimentación escolar para 3.5 millones de niños? Y un programa de alimentación escolar que sea nutritivo, obviamente, que esté basado en las costumbres alimenticias de los niños y además que sea rico. Y por eso, en ese tiempo, el Banco Mundial acababa de publicar un estudio que mostraba que los programas de alimentación escolar bien diseñados e implementados podían tener 2 efectos. El primer efecto es incrementar la asistencia de los niños a clase y el segundo efecto es incrementar la atención de los niños durante la clase. Entonces, con esa experiencia viajamos por todo el país, hicimos un trabajo de campo bastante largo y fuerte para identificar cuáles eran las costumbres alimenticias en cada una de las regiones, cuáles eran las tradiciones, cuáles eran los gustos. Y dividimos al país en 8 regiones alimentarias. Entonces, por ejemplo, en Huancavelica priorizamos el consumo de granos andinos y en la selva priorizamos el consumo del pescado de la zona. Hoy han pasado algunos años y ese programa es una realidad. Ese programa de alimentación escolar llega todos los días a 3.5 millones de niños. Después tuve la oportunidad de trabajar 2 años y medio en el Ministerio de Educación. Y una de las claves indispensables para transformar la educación son los docentes, revalorizar la carrera del docente. Diversos estudios muestran que una escuela, el principal factor de calidad son los docentes. Por eso muchas personas dicen que una escuela es tan buena como buenos son sus docentes. Entonces, teníamos que enfrentar el reto de cómo revalorizar la carrera docente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cómo atraes a los mejores estudiantes de secundaria para que decidan ser profesores? Y luego esos profesores, ¿cómo los atraes para que enseñen en una escuela pública? Y luego, una vez que están en la escuela pública, ¿cómo haces que estén motivados a lo largo de 30 años y que sepan que hay una carrera meritocrática en la cual pueden ascender? Entonces eso hicimos. Por ejemplo, antes no habían incentivos suficientes para que nuestros mejores estudiantes de secundaria decidan ser docentes. Ahora se ha creado una beca que identifica a esos mejores estudiantes de secundaria y les paga toda la carrera en las mejores universidades del país para que estudien para ser docentes. Y gracias a esa beca, hoy son más de 1000 estudiantes que se están preparando para en unos años ser docentes. Además, el otro reto enorme que teníamos que enfrentar es cómo generar incentivos salariales a los docentes. Porque claro, uno se pone a pensar, ingresan a la carrera pública y no saben cómo va a ascender, no saben cómo es el procedimiento para mejorar su salario. En el año 2014 hicimos una evaluación de ascenso, que fue la evaluación en ese momento la más grande en la historia de la carrera docente. Fueron 140.000 docentes que el mismo día estaban dando una evaluación. De esos, 32.000 ascendieron y subieron su salario, y no poco, subieron su salario en 30%. Y yo creo que ese momento fue un hito muy importante para los docentes porque fue una prueba concreta de que ellos podían ascender y mejorar su salario en base a su mérito y a su talento, y no en base a otras condiciones.
Y un tercer gran reto que teníamos para revalorizar la carrera docente es mejorar la confianza que había entre el docente y el Ministerio de Educación, que la verdad es una confianza que históricamente era baja. Porque claro, si uno se pone a pensar, si alguno de ustedes piensa en ser un docente en una escuela a 5 horas de la ciudad, que se siente solo, que el Ministerio de Educación no llega y está lejano, pues es una relación de desconfianza. Entonces, ¿cómo hacíamos para que el Estado, el Ministerio de Educación, se comunique mejor con esos docentes? ¿Y cómo hacemos si tomamos en cuenta que en el país tenemos 300.000 maestros ubicados en 50.000 escuelas a lo largo del país? Entonces nos pusimos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para comunicar mejor? Quizá podemos crear una app, o comprar tablets y repartirlas, o hacer charlas, capacitaciones, mandarles cartas, ¿no? Había muchas ideas y empezamos a investigar qué hacían otros países y vimos que otros países usaban los mensajes de texto. Y, por ejemplo, en otros países enviaban mensajes de texto a sus agricultores para contarles cuál era el precio de los productos cada día. Entonces dijimos, obvio, ¿no? Porque lo único que necesitas es un celular. Y no necesitas que sea un celular inteligente, no necesitas que tenga internet, incluso ni siquiera necesitas que tenga señal todo el tiempo, porque en algún momento de la semana el docente tendrá señal y le llegará el mensaje de texto. Entonces, eso hicimos. Creamos una plataforma que hoy existe, que se llama Somos Docentes. Es una plataforma muy sencilla en la cual cualquier docente de una escuela pública se puede inscribir y te llegan 3 tipos de mensaje. Te llegan mensajes motivacionales, te llegan mensajes con consejos útiles y te llegan mensajes informativos. Y hoy esa plataforma tiene 200.000 docentes inscritos que llegan a cerca de 2 millones de estudiantes. ¿Y qué tipo de mensajes mandábamos? Por ejemplo, a través de encuestas nosotros sabíamos que los docentes tendrían problemas en la espalda, en la columna, por estar mucho tiempo parados. Entonces, imagínense de nuevo que son ese docente que está 5 horas en un aula, que se siente lejano y que le duele la espalda. Y de pronto a tu celular te llega un mensaje de texto con tu nombre que dice y te da un consejo de cómo hacer para que tu dolor de espalda se solucione. Entonces, con pequeñas acciones como esas, vas mejorando la confianza y la relación entre el Estado y los docentes. Y vas rompiendo esas barreras emocionales y físicas que existen. Ahora tengo la oportunidad de trabajar en la presidencia del Consejo de Ministros. Y uno de los grandes retos que nos hemos puesto es cómo mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano. Cómo hacer para crear un Estado más amable, más empático, más real. O sea, cómo hacer para que el Estado se adapte a los ciudadanos y no que los ciudadanos se tengan que adaptar al Estado. Entonces, una de las cosas que hicimos fue identificar una serie de trámites que podían ser simplificados o incluso trámites que podían ser eliminados. Y esos trámites ya se han simplificado y en promedio al año van a impactar o ayudar a mejorar la vida de 1.5 millones de peruanos. Y quiero contarles 2 ejemplos. El primer ejemplo es, probablemente muchos de ustedes han ido a una institución pública a hacer algún trámite, han hecho su cola, han llegado a la ventanilla y les han dicho su copia de DNI. Si se acordaron de llevar la copia del DNI, pues la entregan, y si no se acordaron, tienen que salir de la institución pública, buscar una fotocopiadora que está al lado, sacarle copia, hacer la cola de nuevo y entregar la copia del DNI. Pero si uno se pone a pensar, oye, ¿y para qué necesita el Estado la copia de mi DNI? Si le doy el número, el Estado es el Estado. Ya tiene la base de datos y tiene la información de RENIEC. Entonces hemos prohibido que las instituciones públicas le pidan a los ciudadanos copia de DNI. Y esto no solo ayuda al ciudadano porque deja de hacer un trámite absurdo, sino también quizá en algunos meses podremos calcular cuántos árboles estamos salvando al año por menos copias absurdas de DNI. Y el segundo trámite que a mí me ha impactado muchísimo es que cuando uno tiene un familiar que fallece y quiere hacer algún trámite, como por ejemplo transferencia de bienes, necesita llevar una partida de defunción. Está bien, eso tiene sentido. Pero lo que pasaba es que ibas con tu partida de defunción y te decían, no vale, está emitida hace 1 año, tiene que actualizarla. ¿No? Entonces, probablemente ese es uno de los trámites más absurdos y estrambóticos que puede existir. ¿Por qué tengo que actualizar una partida de defunción? O sea, como si la condición de la persona fallecida fuera a cambiar. Y eso es algo que yo tengo entendido que hasta ahora no ha pasado.
Entonces, obviamente, dijimos, prohibido que el Estado o que las instituciones públicas le pidan al ciudadano actualizar su partida de función, bueno, la partida de función de un familiar. A los pocos días me escribió una persona con la cual ya había trabajado y me contó cómo ese trámite le había ayudado. Ella me contó que su padre había fallecido y que tenía que hacer algunos trámites y le pedían esta bendita partida de función actualizada. Y me dijo que no solo le generaba molestia hacer el trámite cada vez, sino cada vez que ella actualizaba esa partida de función, le daba pena. Le daba pena porque recordaba la muerte de su padre. Y esa era una tristeza muy real, muy humana. Y esa era una tristeza que el Estado podía resolver y ya resolvió. Y en ese momento yo pensé y me di cuenta que algunas de las reformas más poderosas que se pueden hacer son las reformas de sentido común. Son esas reformas o proyectos o propuestas que a uno le dicen y uno responde, obvio, ¿no? Eso ya definitivamente se debe hacer. Hay muchas cosas que son obvias, que son de sentido común, pero que aún no se hacen. Han pasado 6 años desde que estoy trabajando en políticas públicas desde adentro y hoy más que nunca estoy convencido que las políticas públicas son el mejor y más poderoso mecanismo que tenemos nosotros como peruanos a nuestras manos para transformar la vida de millones de personas. Son el mejor mecanismo que tenemos para ayudar a la gente a cumplir sus sueños. Políticas públicas bien diseñadas, implementadas, son las que nos van a llevar a ser un país desarrollado. Aprendí también en estos años cuál es el significado y la razón de ser de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen que eliminar la mochila con la cual los peruanos nacemos. Las políticas públicas tienen que hacer que no importe si naciste en una zona urbana o rural, que no importe el nivel socioeconómico de tus padres, que no importe si aprendiste a hablar en un idioma o el otro, que no importe si tus padres tenían educación o no, que no importe nada de eso y que baste ser peruano y haber nacido en nuestro país para tener las oportunidades suficientes para ser desarrollado. Si coincidimos que el Estado tiene esa gran capacidad, tendremos que coincidir también en que la mejor gente del país tiene que estar dentro del Estado, haciéndole frente a ese reto desde las trincheras. Porque la verdad, yo les voy a confesar algo. Si la gente que está en los edificios del Estado no hace lo que tiene que hacer, nadie lo va a hacer por ellos. Eso no lo va a resolver ni los organismos internacionales, ni las ONGs, ni el sector privado. Si el Estado falla, todo el país se perjudica. Y eso ya está pasando. Cada vez veo a más gente talentosa, motivada, incorporándose al Estado, trabajando en políticas públicas. Y en estos 6 años he visto cómo grupos de funcionarios públicos talentosos y comprometidos pueden realmente generar transformaciones a millones de personas. Ahora, tengo que confesarles que no es fácil. No es fácil y muchas veces es frustrante, muchas veces los proyectos no avanzan a la velocidad que uno quiere, a veces las reformas se detienen y además no es fácil porque uno está metido en un entorno político y existe oposición y no sabes por dónde, ni cómo, ni cuándo te van a criticar. Pero vale la pena. Vale la pena y ya está pasando que cada vez son más personas que se están incorporando al Estado. Y no sé, quizá esta es la nueva tendencia. Si uno se pone a pensar, hace algunos años la tendencia en el Perú y en el mundo era de los emprendedores, ¿no? O los startups. Después la tendencia fue de los emprendedores sociales. Y quizá ahora la nueva tendencia es de los emprendedores desde el sector público. Hoy tenemos todas las herramientas a nuestras manos para hacer las grandes transformaciones que el Perú necesita. Y solo depende de nosotros si lo queremos hacer o no. Muchas gracias. El 31 de octubre del 2013, juramenté como ministro de Educación. 10 horas después, a las 4 de la mañana, recibo una llamada del viceministro, que recién conocía, y me dice, un día más se va a tomar una prueba para seleccionar a miles de directores en todo el país. Pero hay un problema. El software y el material que tenía que llegar a cientos de locales, más de la mitad de ese material está en Lima. A las 7 de la mañana estoy en una reunión con varias personas que todavía no conocía y había que tomar una decisión. Y se tomó la decisión de suspender esa prueba
para miles de maestros. Llamo al presidente de la República, le explico qué ha pasado, llamo al presidente de la Comisión de Educación del Congreso, me presento, le digo, bueno, soy Jaime Saavedra, ministro de Educación, y le cuento lo que ha pasado, y 16 horas después de haber juramentado, salgo en televisión a pedirle disculpas a los maestros del Perú, que esa prueba que tenía que aplicarse a miles no se podía aplicar, se iba a suspender. Un par de semanas después sale un titular en el principal periódico del país, un titular sobre educación, rara vez hay un titular sobre educación, y el titular decía que el Perú ocupaba el último lugar en la prueba PISA, que era una prueba de comprensión lectora, razonamiento, matemáticas y ciencias para chicos de 15 años. No era penúltimo, no estaba entre los últimos, era último. Último de 65 países industrializados, países de ingreso medio de América Latina, pero para la prensa éramos últimos del mundo. Y bueno, eso obviamente igual reflejaba que teníamos un problema grave con los aprendizajes en nuestro país. Una cosa que uno se pregunta cuando empieza una gestión como esta es, bueno, ¿tenemos un equipo para poder avanzar? Y me encontré con un dibujo de una persona que estaba entrando a trabajar al Ministerio de Educación y en uno de estos cursos de inducción le preguntan, bueno, ¿qué opina usted de la gente del ministerio? Y ese es el dibujo, era una morsa, ¿no?, que veía el reloj para salir a las 5 de la tarde. Así no es la gente del ministerio, yo la conozco muy bien, pero esa es la percepción que había de afuera de cómo era un ministerio de este tipo. Y la otra cosa que uno se pregunta para ver si uno va a poder hacer algo en un reto tan complejo como este es, bueno, ¿hay plata o no hay plata? ¿No? Y el Perú lamentablemente había invertido muy poco en educación durante los últimos 12, 13, 15 años. ¿No? Se había invertido 3% del PBI, ese es nuestro esfuerzo relativo en educación. Y nos damos cuenta que es plano y nos damos cuenta que es bajo si lo comparamos con otros países que compiten con nosotros, que están en 4, 5, 6% del PBI. Ahí es donde uno piensa, bueno, o la gente te pregunta, ¿no? ¿Por qué te has metido en esto? ¿No? Amigos del colegio me decían, pero ¿por qué te has metido en un sector tan politizado, tan complicado? La educación pública en el Perú está mal, eso no va a cambiar, ¿por qué te metes en eso, no? Y esta es la imagen que tenía mis amigos del colegio, ¿no? Es una caricatura que me hicieron cuando tenía 11, 12 años, ¿no? Un chico dedicado, ¿no? Estudioso, ¿no? Pero igual, sí, ¿para qué te metes en ese lío, no? Y a veces uno se mete en esos líos por cosas que pasan o por gente que a uno le inspira. Y dos personas que a mí me han inspirado son mi papá y mi mamá. Mi mamá era profesora de primaria, trabajaba en un colegio público en los años 60, cuando ser maestro una carrera de clase media. Mi mamá era una persona muy exigente, mi abuela también era profesora, mi tía también era profesora. Mi mamá era exigente y me tomaba la lección, y cuando me tomaba la lección me decía, sí, lo sabes, pero no está maduro. Era una persona dedicada a la educación, pero con un prurito por la excelencia. Mi padre, médico pediatra, era una persona con un corazón inmenso, muy solidario, preocupado de ayudar a la gente más necesitada, muchas veces no cobraba por su trabajo. Pero esa combinación de excelencia y solidaridad no hizo que, por ejemplo, cuando yo ya decidiera o estudiar economía, dijera, bueno, pero tengo que llegar hasta hacer un doctorado. Y también fue muy claro que yo iba a trabajar en temas de desarrollo, de políticas sociales, políticas para luchar contra la pobreza. Y efectivamente, eso hice, y 15, 20 años después, llegué a la convicción, al convencimiento, y no lo digo porque hoy día soy ministro de Educación, que efectivamente la educación es absolutamente clave para que los países prosperen, o para que la gente pueda explotar sus talentos al máximo, y ser todo lo que pueda hacer, y prosperar y ser feliz. Y ese convencimiento también se reflejó en una conversación que tuve antes de ser ministro. Estaba el presidente, estaba el ministro de Economía, ¿no? Y el presidente me preguntaba, bueno, pero después de toda esta experiencia en desarrollo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en este país? Y mi respuesta fue, mire, presidente, el cargo más importante en este país, después del ministro de Economía, obviamente, porque él está sentado ahí, es ministro de Educación. Porque si logramos reformar la educación, vamos a ser un país que vamos a poder desarrollarnos. Y si no, no vamos a poder. Educación es absolutamente clave. Y ahí es donde yo quiero reflexionar con ustedes de algunos puntos que yo creo que son absolutamente críticos para poder avanzar en una tarea tan compleja, pero que es algo que se aplica a otras cosas también. Uno es realismo.
La gente tiene que saber la magnitud del reto. Tiene que saber que tenemos que mejorar, no un poco, tenemos que mejorar muchísimo. Y déjeme hacerle un ejemplo. Nosotros hemos incrementado el salario de los maestros en los últimos 3 años en este gobierno en 40%. Ustedes dicen 40% es un incremento muy grande, eso está muy bien. Sí, pero ese incremento grande hay que ponerlo en contexto. Y este es el contexto. El salario de los docentes en el Perú es 1/3 hoy día de lo que era en los años 60, cuando mi madre era profesora. Entonces, si bien ha incrementado ese salario en 40%, tenemos un camino largo por recorrer, ¿no? Y esto se aplica a muchos otros temas en educación. Estamos mejorando, pero hay un camino largo por recorrer. El otro tema que es crítico para poder avanzar en un reto tan grande como este es el equipo. El honor, ¿no?, de tener un equipo fantástico que tiene sentido de trascendencia. Un equipo que sabe que lo que estamos haciendo día a día puede tener impacto fundamental en cómo trabaja un profesor en una escuela o en la experiencia que pueden tener miles, millones de chicos. Y lo que hace ese equipo a veces se revelan en acciones muy concretas. Nosotros teníamos que poner 2 aulas para 40 chicos en un pueblito que se llamaba Chapray, en Huánuco, en la Sierra del Perú. Pues el pueblito estaba a 4.500 metros de altura, y a 4.500 metros de altura no llega un helicóptero, porque el helicóptero llega, pero no puede cargar a esa altura. Y a esa altura, el camino carrozable más cercano estaba a 6 horas. Entonces, esa aula prefabricada que ven ustedes ahí, que se tuvo que ensamblar, se tuvo que llevar a lomo de mula. Era la única manera de llegar a ese pueblito. Y esa es la gente que tenemos en el ministerio, y esa es la gente que necesitamos. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que ellos estaban. Ahora ven, esa aula moderna está en un pueblito súper remoto, a 4.500 metros de altura en la Sierra del Perú. En tercer lugar, se necesita plata. Aquí no hay magia. Los países industrializados, los países más ricos, gastan $8.000, $10.000, $12.000 por alumno. ¿Cuál es el número más costo efectivo? Bueno, ese es problema de ricos. Nosotros gastamos $1.000 por alumno. Con $1.000 por alumno no lo hacemos, no llegamos. Ese número tiene que subir de 1.000, tiene que subir a 2.000, 3.000, 4.000. Y yo les dije hace un rato que nuestro esfuerzo relativo en términos de educación había sido 3% del PBI durante muchos años. Bueno, eso ya está cambiando. Desde el año pasado se tomó la decisión de incrementar el presupuesto de 3 a 3.5% del PBI. Ese incremento son 4.200 millones de soles, más de 1.500 millones de dólares. Si toda esa plata la usáramos solamente para construir escuelas, estaríamos construyendo 1.500 escuelas. Pero eso todavía no es suficiente. Subir de 3 a 3.5 todavía no es suficiente. Tenemos que subir a 4, a 4.5, a 5, para poder ir empatando en términos de esfuerzo lo que hacemos al resto de países. Pero es una senda en la cual ya hemos empezado. Tenemos el compromiso de continuarla. En cuarto lugar, se necesita un esfuerzo integral. Al empezar la gestión, alguien me dijo, mira, ¿sabes qué? Este es un sector muy complicado, dedícate a un par de cosas y con eso va a ser suficiente. Craso error. Así no es. Nosotros necesitamos avanzar como si fuera un carro que tiene varias ruedas, que tiene 4 ruedas, y no podemos avanzar avanzando con una rueda. Necesitamos las 4 ruedas avanzando simultáneamente. No hay otra manera. Una primera de esas ruedas, déjenme mencionarles, son los aprendizajes. Es qué estamos haciendo para que la experiencia de los chicos en el colegio, para esa magia del aprendizaje sea más efectiva. Estamos ahora logrando que más chicos tengan horas de refuerzo escolar en la tarde y esos chicos que requieran un estímulo adicional lo tengan. Estamos haciendo que, teniendo sesiones de clase modelo para todos los cursos de la primaria y también estamos avanzando en la secundaria. Estamos logrando que más profesores de primaria tengan un acompañante docente, que es una suerte de coach que trabaja con ellos para poder reflexionar sobre sus planes pedagógicos. Tienen 5 horas de inglés, más horas de matemáticas, educación para el trabajo, hay tutor, hay psicólogo que no hay en el resto de colegios, hay actividades extracurriculares en la tarde. Es un nuevo modelo de secundaria que es el modelo que tenemos que tener para todos los colegios públicos del Perú. Tenemos 14 colegios de alto rendimiento, que son colegios internados para los chicos más talentosos de la escuela pública
en lo cual los chicos están en tercero, cuarto y quinto de media, y es una educación que les va a lograr permitir tener el bachillerato internacional. Hemos logrado tener material bilingüe para aquellos chicos cuya lengua materna no es el español, ¿no? Y es material en quechua y español, en aymara y español, en aguajún y español. Tenemos material en 18 lenguas. Hemos logrado traer la educación física otra vez a los colegios que se abandonó por 20 años. Entonces hay un conjunto de intervenciones que estamos haciendo para lograr que la experiencia de los chicos sea mejor. Una segunda rueda son los docentes. Los docentes son aquellas personas en las cuales estamos confiando nada más y nada menos que el futuro de nuestros hijos. Nuestros hijos comparten horas de horas con ellos durante 11 años de su vida. Y felizmente ahora ya tenemos un marco legal que nos permite una carrera meritocrática en la cual el ascenso profesional, el desarrollo profesional de los profesores va a depender de su talento, de su esfuerzo, de cómo son evaluados. Hemos logrado ya evaluar a 180.000 docentes durante el último año, de esos 55.000 ascendieron y tuvieron un incremento en sus salarios de 30% en promedio. La semana pasada nada más hemos evaluado a 200.000 profesores, 200.000 postulantes, de los cuales vamos a seleccionar a 20.000 para que estén al frente de nuestros niños. Esa es la carrera meritocrática que necesitamos para cambiar el perfil de la carrera docente y para estimular a nuestros profesores. Una tercera rueda es la gestión. Nosotros tenemos que modernizar todo el sistema educativo, tenemos que modernizar el Ministerio de Educación, seguir modernizando las instancias intermedias, pero lo más importante es que tenemos que modernizar a la escuela. Una cosa que hemos estado haciendo ya, hemos seleccionado a 15.000 directores. Por primera vez fueron seleccionados en base a una evaluación y esos 15.000 directores que hemos seleccionado los estamos capacitando en gestión. Le estamos dando la posibilidad de tener recursos financieros que ellos puedan decidir acerca de cómo gastarlos en su escuela. Van a tener la posibilidad de tener una injerencia en la selección de su personal. Y es absolutamente central seguir trabajando con nuestros directores porque un director capacitado, competente, motivado, puede ser el gran líder pedagógico que necesitamos y el gran gestor de esa compleja empresa que es una escuela. Esos directores, con la motivación correcta, con la formación correcta, la capacitación correcta, pueden hacer de nuestras escuelas escuelas de excelencia. Y por último, otra rueda de este coche es la infraestructura. Lamentablemente en el país hemos invertido poco durante los últimos 20 o 30 años y tenemos muchísimas escuelas que tienen que ser sustituidas, ¿no? o rehabilitadas. Y la razón por la cual eso ha pasado es porque la línea de presupuesto público que dice mantenimiento es una línea que por décadas no ha existido. Entonces se han construido colegios que se han ido deteriorando a lo largo del tiempo. Entonces tenemos una brecha inmensa. Durante los últimos 3 años hemos invertido $1.000 millones en infraestructura educativa. Eso es mucho dinero, pero la brecha es tan grande que aún si seguimos a ese ritmo, nos vamos a demorar 20 años en cerrar la brecha de infraestructura. Necesitamos entonces acelerar los esfuerzos y por eso estamos trabajando en nuevos modelos financieros para invertir en infraestructura educativa y nuevos modelos arquitectónicos para poderlo hacer de manera más eficiente. Tenemos que avanzar entonces en esas 4 ruedas de manera simultánea, no podemos dedicarnos solamente a una de ellas. Y déjenme regresar a esos 5 puntos que yo le mencionaba que eran críticos. Hay un último punto que es la inspiración. ¿Y dónde está la inspiración? Yo estoy ahí en un aula, es una zona rural en Chulucanas, cerca a Piura, al norte del país. Se ve el aula que está bien, pero por si acaso, eso es todo. Eso es el colegio. Afuera de eso hay un arenal. Pero hay un conjunto de chicos que lo ven ahí súper entusiastas, ven ese chico que está levantando la mano, la profesora es súper motivadora. Fue una experiencia muy bonita. Yo estaba ahí sentado entre los chicos de primero, segundo, tercer grado, ahí la estatura me permitía pasar piola. Y uno ve que esas caritas son la inspiración. Pero el reto, y el reto que tenemos todos, es que hay 6 millones de esas caritas, estudiando en 50.000 locales escolares. Y hay 9 millones de padres de familia de esas caritas. Y hay 400.000 profesores trabajando en el Perú. Entonces ahí nomás tenemos 15 millones de personas que están directamente afectadas
para bien o para mal, por el trabajo que estamos haciendo hoy día. Ese equipo súper motivado y talentoso que les mencioné. Esas 15 millones de personas se merecen que nosotros como país interioricemos y seamos conscientes que podemos tener una educación de excelencia. Nada de lo que les he mencionado, mejorar nuestra infraestructura, avanzar con todos esos programas pedagógicos que describí, asegurarnos que valoramos más a nuestros docentes, mejorar la gestión de la escuela, nada de eso que les he descrito es física nuclear. Todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Pero requiere de un esfuerzo financiero sin precedentes y requiere de un compromiso político sin precedentes. Y cuando digo sin precedentes, es literal, es sin precedentes porque no tiene precedentes porque nunca lo hemos hecho. Pero no hay ninguna razón para no hacerlo y no hay ninguna razón para no continuar en la senda que nos hemos trazado ya. Lo único que necesitamos, sí, es asegurarnos que estos se vean no como políticas de gobierno, sino como políticas de Estado, en las cuales esto se avanza en este gobierno, en el siguiente gobierno y en el siguiente gobierno. Esto sí lo podemos hacer y solamente depende de nosotros. Si lo hacemos y logramos que estas sean políticas de Estado, le vamos a poder dar la educación pública de excelencia que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes se merecen. Muchas gracias.